Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a comenzar hoy con los procesos de configuración y prueba de los sistemas de la red en los sistemas operativos. Ya vimos la fundamentación teórica de lo que es el direccionamiento IP, ya vimos la fundamentación teórica de lo que es direccionamiento IP versión 6. Vamos a entrar a ver ahora cómo se configurarían los tres sistemas operativos más utilizados actualmente, que son Windows, Linux y los equipos Mac, ya que se están masificando y en muchas empresas, sobre todo lo que son los directivos, están utilizando mucho este tipo de equipos portátiles, digámoslo así, más que todos los portátiles, aunque también se ve mucho uso de Macs de escritorio. Entonces, lo que vamos a ver en esta temática básicamente es el proceso de asignación de direcciones IPs a las diferentes interfaces que puede llegar a tener una computadora, cómo podemos visualizar esas direcciones asignadas y cómo podemos probar que en los equipos pues tienen esa conectividad establecida entre las diferentes máquinas. Vamos a ver pues cómo se configura en Windows de la manera convencional, que es bajo el ambiente gráfico que este presenta. En Linux, pues les vamos a mostrar lo que es bajo ambiente gráfico y bajo ambiente de consola. Y en el Mac, pues sí, obviamente también pues por ambiente gráfico, el proceso de configuración de los equipos de red, tanto para IPv4 como para IP versión 6. Este documento que tienen aquí, que están visualizando en estos momentos, es el que tiene toda la explicación de lo que vamos a realizar durante las actividades en clase. Aquí tenemos la pequeña introducción a lo que es la configuración de las redes. Aquí tenemos cómo se configura la interfaz de red utilizando como elemento fundamental el panel de control, que es un elemento común a múltiples versiones de Windows, incluso las que son anteriores al Windows 8, ya que con el Windows 8 se cambió el modelo de configuración del sistema operativo para hacerlo más adaptable, más fácilmente adaptable a los dispositivos móviles, pensando pues en sus sistemas Windows Phone en esa época cuando surgieron, que pues digamos que no tuvieron mucha acogida por lo menos no tanto como Android y iOS como tal. Entonces el panel de control pasó a relegarse a un segundo plano, pero sigue existiendo. Y digamos que como es la herramienta común en Windows 7, Windows 8, Windows 10, pues vamos a explicarla con ese elemento particular. Entonces aquí están las opciones de configuración, cómo se configura la red, cómo visualizar los diferentes adaptadores de red que puede llegar a tener nuestra computadora, cómo son las opciones gráficas para la selección y configuración y la asignación de las direcciones IPs en los sistemas operativos. En las redes bajo Linux pues está la explicación gráfica de texto, básicamente cómo se configura por ejemplo en CentOS. Por aquí está cómo se configura por ejemplo en OpenSUSE, que tiene sus pequeñas diferencias. Cómo se configura IP versión 6, cómo se reinician los servicios de red. Esto lo vamos a ver más adelante. En el caso de CentOS 8 o cualquier versión de Linux que implemente el kernel 3.0, pues se realizaron unos cambios en algunas opciones de reinicio de los servicios y cómo se configura en los sistemas basados en Debian. Los sistemas basados en Red Hat o en OpenSUSE tienen la particularidad de que existe un archivo de configuración por cada interfaz de red. Mientras que en Debian existe una sola interfaz, un solo archivo para todas las interfaces de red. Y el proceso de configuración pues es un poco distinto. Entre SUSE y CentOS pues se parecen mucho más. De todas formas, ahí tienen el proceso de configuración para una máquina que utilice Debian o sistemas basados en Debian, como por ejemplo Ubuntu. Sería el mismo proceso de configuración. Y cómo se configuran en los Mac las interfaces de red, tanto en IP versión 4, el servicio DNS, como en IP versión 6. Y los comandos de configuración que vamos a visualizar aquí durante la clase. ¿Vieron? Entonces vamos a pasarnos primero a nuestro VirtualBox para que validemos que la configuración de la red
se encuentra de la forma correcta. Y después pasamos a realizar la práctica de configuración en Windows, luego la de configuración en Linux y terminamos con la configuración en Mac, para después realizar las pruebas respectivas. Muy bien, aquí tenemos la herramienta Oracle VirtualBox, que pues me imagino que utilizaron el semestre pasado para poder realizar los procesos de instalación de los sistemas operativos. Entonces, aquí tengo una serie de sistemas operativos ya instalados. Digamos que la que yo les compartí es esta, CentOS de 32 bits, para que fuera compatible con cualquier sistema que ustedes tuvieran. Es más, Oracle VirtualBox tiende a molestar cuando, bueno, sobre todo porque los equipos normalmente vienen con la opción de virtualización del sistema de 64 bits deshabilitada en la BIOS de la computadora. Así que muchos de sus sistemas solamente podrán virtualizar a 32 bits. Entonces, digamos que lo que me interesa en estos momentos aquí es la opción de la red como tal. La red que tenemos aquí me permite a mí definir las características del adaptador de red según cómo quiero que se procese o cómo se gestione. Primero tengamos en cuenta que podemos tener 4 adaptadores de red diferentes dentro de la máquina virtual, orientado hacia diferentes tipos de configuraciones para cada uno de estos adaptadores, lo que nos permite incluso crear redes internas entre máquinas virtuales que no salgan o que no se conecten con las máquinas reales, por ejemplo, o definir máquinas que no van a tener ningún adaptador o que van a utilizar un modo NAT como el que está definido ahora mismo en este adaptador, o en modo puente, que hará que la máquina virtual quede automáticamente en la misma red física en la que se encuentra la máquina, la computadora real. O sea que sería como otro computador que está conectado a la misma red. Digamos que esa es la opción que nos interesa en estos momentos. Esta conexión en modo NAT, que es la que aparece aquí en estos momentos, lo que hace es que mi máquina virtual quede, digamos que oculta detrás de un proceso de NAT. ¿Qué es un proceso de NAT? NAT es Network Address Translation y es un proceso a través del cual las direcciones IPs, ya sea de origen o de destino, según el NAT que se esté configurando, pues será reemplazada por otra dirección IP. Normalmente una dirección IP de tipo pública. Por lo general esa es la finalidad. ¿Por qué? Porque recuerden que las direcciones IP privadas, que son las que tienen nuestras computadoras normalmente en nuestras casas y en las redes de las empresas, no pueden salir de Internet. Esas direcciones son privadas y no pueden salir de la red LAN a la que pertenecen. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillo, nuestro equipo de borde se tendrá que encargar de tomar la dirección IP de nuestras computadoras, que sería la dirección IP del origen de una conexión, y reemplazarla y cambiarla por una IP pública. ¿Cuál? La que él tiene. De tal manera que si yo llego a salir a Internet, en Internet se registrará la IP pública del equipo que me conecte a Internet, o sea, el equipo que puso el proveedor de Internet en mi casa. Nunca se va a ver mi dirección IP. Ahorita les voy a mostrar en qué consiste este direccionamiento como tal, o este proceso. Si dejamos la red en modo NAT, nuestra máquina virtual quedará escondida dentro de un proceso de NAT y para nosotros desde afuera, desde la máquina real, desde la red del real de la casa o de la empresa, no podremos llegar hasta esa máquina. Por lo menos directamente nosotros no podremos. Ella sí podrá salir a Internet y podrá navegar y todo lo demás sin ningún problema porque ella es la que inicia. Pero apenas sale hacia la máquina real, la máquina virtual, el VirtualBox, coge y le quita la IP que él tiene, que normalmente es una IP 10.0.15.2, creo que es. Después de que pasa o que sale a la máquina real le quita esa IP y le pone la de ella, la de la máquina real. Y esa es la que se utiliza para conectarse y para hacer los procesos en la red.
Así que para nosotros que estamos por fuera de la máquina virtual nos será difícil, prácticamente imposible, pues encontrar la dirección IP interna de esa máquina virtual. Podemos saberla, pero el equipo no va a saberla localizar. Entonces, ese modo NAT, la máquina queda protegida dentro de su espacio virtual y tiene su red normal y todo lo demás. El adaptador puente, que es el que me interesa en estos momentos, señores, el adaptador puente lo que hace es que se encarga de que la máquina virtual quede en el mismo segmento de red LAN que la máquina real. O sea, sería como otra computadora más aquí al lado de la máquina real. Y obviamente, ¿qué pasa en este caso? Que la máquina virtual se vuelve completamente visible dentro de la red. Es alcanzable, podemos conectarnos con ella, podemos hacerle pues, navegar en sus servicios, podemos hacer un ping, ¿sí? Compartir archivos y la máquina, todas las máquinas reales que existan dentro de la red LAN se podrán comunicar con esa máquina. ¿Sí? Porque ya va a tener una IP del segmento al que pertenece la red real. Tenemos que tener claro que cuando escojamos adaptador puente, aquí va a aparecer una lista de interfaces de red. ¿Cuáles? Las que tenga tu computadora. Si yo despliego aquí, en mi caso solamente tengo un adaptador de red, ¿saben? Que es el Intel Ethernet Connection. Si ustedes tienen un portátil, por ejemplo, van a darse cuenta que van a aparecer dos interfaces. Por lo menos si es un portátil que tiene tarjeta de red cableada y tarjeta de red inalámbrica. Entonces, si ustedes están conectados a la red por la Wi-Fi, pues se deberán asegurar de que el adaptador que esté escogido aquí sea el de la red Wi-Fi. Normalmente el adaptador dice Wi-Fi o dice IEEE 802.11, que es el estándar de IEEE para la red de Wi-Fi. Y el otro pues dice, no lo dice, tiene otro nombre, o dice Gigabit Ethernet o Ethernet solamente, ¿ya? Entonces, en ese caso, digamos que la red es la red cableada la que estamos utilizando. ¿Qué pasa si no escojo la tarjeta correcta? Sencillo, la máquina virtual no tiene internet, está mal conectada. ¿Por qué? Porque tú la conectaste a la Wi-Fi y resulta que tu red está por la cableada. Entonces, ¿cómo vas a ver, cómo va a salir en la internet? No puede, porque te estás conectando con la tarjeta de red que no es. Incluso aquí, señores, en avanzadas, yo puedo desplegar y sale más información. Este es el tipo de adaptador virtual al que se va a asociar. Este es la dirección MAC que va a tener nuestra tarjeta de red. ¿Sí? Es más, si la dirección MAC, por ejemplo, en algunas máquinas CentOS anteriores a la CentOS 7, no era la dirección MAC exacta, pues no permitía la conexión. Y aquí aparece pues cable conectado, indicando pues que el cable está conectado o está chuleado aquí. O sea, el cable está puesto en la red. Si yo lo quito aquí, es como si desconectara el cable. O sea, físicamente quité el cable de red. La opción de red interna lo que hace es que crea una red dentro de las máquinas virtuales para conectar las máquinas virtuales entre ellas y que obviamente pues por sí solas no puedan salir fuera de ese ambiente de red interno que nosotros creamos. A la red interna se le pondrá un nombre. Aquí, por ejemplo, esta se llama DMZ. Entonces, todas las redes que se llamen DMZ y que tengan el mismo rango de IPs, pues estarán dentro de la misma... Será una pequeña red LAN metida dentro de las máquinas virtuales. Y las máquinas virtuales se podrán conectar unas con otras. Lo que no podrán es salir hacia afuera, a menos que haya una máquina virtual que tenga dos interfaces de red, una en adaptador puente y interna, que ahí sí ese será su puente de salida hacia afuera dentro de las máquinas virtuales. Adaptador solo anfitrión es para conexiones locales, solamente la propia máquina ahí no sale de ahí, no se conecta con nadie. Y aquí tienen otras opciones ya más, digamos que genéricas, Red NAT, pues esta nunca le he sabido exactamente la diferencia de NAT con Red NAT. Siempre he usado esta. Esta es nueva, Cloud Network
conexión a la nube. Dice que está en modo experimental. Y no conectado es no tienes red, no tienes red. Tu computadora no va a tener un adaptador de red. O sea, tu máquina virtual va a ser una isla cerrada. Entonces, en nuestro caso, debemos dejar la red en adaptador puente. ¿Ven? Y asegurarnos de que la máquina, la tarjeta de red escogida sea la que está conectada a la red en estos momentos, ya sea a la red cableada o a la red física. Le damos a aceptar y ya aquí quedó definido en adaptador puente. Bueno, mientras vamos configurando Windows, vamos a ir iniciando y arrancando esta máquina. Entonces le vamos a decir aquí iniciar. Si ustedes tienen las máquinas CentOS, pues no importa, arranquen la máquina CentOS que tengan. Bueno, para la configuración de red en Windows vamos a entrar a la herramienta conocida como el panel de control. ¿Oyeron? Entonces, desde el botón inicio, simplemente en el cuadro de búsqueda escriben panel de control y él se encargará de mostrarles el icono y abrirlo sin ningún problema. Entonces nos vamos acá, inicio, y escribimos panel de control. Y aquí ya cargó el panel de control, aquí está. Le damos clic y listo. Muy bien, señores, este es el panel de control. Yo creo que ya muchos lo conocen. Aquí tenemos la forma de verlo de dos maneras. La vista por categorías, que es esta, donde las opciones de configuración se organizan por categorías y tipos. Aquí tenemos redes e internet. Y en redes e internet tenemos centro de redes y recursos compartidos, que es la opción que nos interesa en estos momentos. ¿Ven? Y nos abre pues los procesos asociados a la configuración de la red. La otra forma es que tengamos la red en iconos grandes o pequeños, no importa cuál. A la hora del T, estos se organizan ya alfabéticamente. Y buscamos una opción que diga centro de redes y recursos compartidos. Y aquí está. ¿Ven? Un clic. Y es la misma opción que encontramos desde la vista por categorías. Algo que podemos encontrar aquí también, señores, es que podemos, al hacer clic aquí en cambiar configuración del adaptador, podemos visualizar los diferentes adaptadores de red que aparecen en nuestra computadora. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el adaptador Ethernet, que es el de mi red cableada normal, y el adaptador de VirtualBox. Si ustedes tienen incluso una red Wi-Fi, pues aquí verán el icono de la red Wi-Fi también. Podrán ver incluso otros adaptadores adicionales según los tipos de software que tengan instalados en sus software de red, perdón, que tengan instalados en sus sistemas. Muy bien, aquí desde la vista de centro de redes y recursos compartidos, observamos el adaptador Ethernet, en mi caso, que es el que está conectado y tiene acceso a Internet en estos momentos. ¿Saben? Es una red privada que tiene acceso a Internet. Entonces yo puedo hacer clic aquí en el nombre de la interfaz y desde ahí entro al cuadro ya de configuración del sistema, de la interfaz de red. Entonces aquí vemos el estado de la red. Vemos que aparece conexión IPv4, internet, conectividad IP versión 6 sin acceso a la red porque yo no, mi proveedor de internet no me ofrece el servicio de IP versión 6. Estado del medio está habilitado, la duración, pues el tiempo que lleva mi máquina funcionando y la velocidad, 100 megabits por segundo es la velocidad de conexión. Pues en este caso habría que validar debido a qué, porque mi cable es categoría 6, la tarjeta de red es categoría 6. Lo más probable es que los conectores sean categoría 5 o que el conector, algo en la red tiene categoría 5 y permite solamente velocidad de hasta 100 megabits por segundo. En sus máquinas es probable que encuentren velocidad de hasta 1 gigabit por segundo. Entonces, si me voy aquí a la opción de detalles, puedo ver los detalles de la configuración IP de mi máquina.
Aquí, por ejemplo, estoy viendo mi dirección física, que viene a ser la dirección MAC de mi computadora, de esa interfaz de red. Aquí tengo la descripción de la interfaz, un Internet Connection I217-B. Habilitado por DHCP, dice no. ¿Qué es DHCP? DHCP es Dynamic Host Control Protocol, protocolo de control dinámico de host. Y es un servicio en la red, un protocolo de comunicaciones que se encarga de asignarle direcciones IP a las máquinas cuando éstas lo solicitan. Es probable que en sus casas ustedes tengan el DHCP en sí, de tal manera que sus máquinas se autoconfiguran cuando se conectan a la red. El servidor de DHCP, que seguramente lo tiene el equipo que les puso su proveedor de internet, o si usted mismo compró un routercito y lo configuró, pues ese es el equipo que le está dando en estos momentos internet. Y aparece la dirección IP versión 4, la máscara de subred de esa dirección IP. Recuerden que la máscara de subred indica qué parte de la dirección IP le corresponde a la red, que en este caso serían los 3 primeros octetos, y cuál le pertenecería al host, que en este caso sería el último octeto. Aparece la puerta de enlace predeterminada, que es el gateway, el que me saca hacia otras redes, específicamente en mi caso, pues el que me saca a internet, y es el equipo 192.168.1.1. Aclaro, no es porque siempre las puertas de enlace sean 1.1, sean por la dirección .1. La dirección puede ser la que sea. Lo que sucede es que por costumbre ya la gente sabe que o pone la primera o pone la última, o la 1 o la 254. Pero solamente es por eso, es por costumbre. Porque en realidad yo puedo hacer que mi puerta de enlace sea la IP que yo quiera. Es mucho más práctico incluso que no sea la .1 ni la .254. Porque normalmente son las primeras que se buscan. El servidor DNS, que básicamente el DNS es el Domain Name Service o servicio de nombres de dominio, y no es más que un servicio en internet, un protocolo que se encarga de averiguarme las direcciones IP de las computadoras basados en el nombre de dominio. Por ejemplo, www.google.com es el nombre de dominio, pero ese nombre no me sirve para llegar a la máquina porque yo necesito la dirección IP. Entonces, yo le hago una solicitud a un servidor DNS, que en este caso, pues, según esto es el equipo 192.168.1.1, o sea, la puerta de enlace. La puerta de enlace también tiene el servicio DNS configurado, porque todas las puertas de enlace lo tienen. No, porque esta lo tiene. Simplemente, o sea, el equipo viene preparado para eso. Eso es todo, pero no es porque como es puerta de enlace también es servidor DNS. No, eso no tiene nada que ver. Es más, normalmente en las empresas el equipo de borde no es el que te sirve de DNS, tienes un servidor DNS aparte normalmente en las empresas por lo general. Pero en mi caso, en este caso, pues es el mismo equipo que está en el borde de mi red. Y adicional a eso tengo los DNS 8.8.8.8. ¿Por qué dos? Porque es sencillo, tengo uno principal, que es el que voy a consultar en todo momento, y tengo uno alternativo o secundario que consultaré cuando el primario no me responda. De tal forma que maneje algo de disponibilidad aquí para que no se me caiga la resolución de nombres. Ojo, la resolución de nombres. Pero si yo me sé la IP, yo me puedo conectar por la IP sin ningún problema. Entonces, esta es la configuración que está actualmente. En cuanto a IP versión 6, encontramos una dirección F80, que si recuerdan las clases de direcciones IP versión 6, pues esas son direcciones de link local, lo que implica que esas direcciones solamente son para cosas locales de la red y no pueden ser enrutadas hacia otras redes diferentes, y mucho menos salir de internet. Entonces, esas son direcciones que se autoasignan a las computadoras. Toda máquina con IP versión 6 habilitada va a tener una dirección F80 configurada. Todas, sin excepción. Si no la tiene configurada y usted está viendo su interfaz de red en su casa y resulta que no tiene una dirección F80, sino todo lo de IP versión 6 está desactivado, sencillo, usted tiene dirección, usted tiene el protocolo de tiene el protocolo IP versión 6 desactivado. Eso es todo. Entonces, esa es la configuración que tengo actualmente en mi máquina. Ahora,
cómo configuro mi máquina para que tenga una IP que yo le diga. Ya sea que le diga, bueno, pregúntale a un servidor de HCP o que yo manualmente le dé la dirección. Esas son las dos formas de asignarle una dirección IP a un PC, a un computador o a un equipo, incluso a un equipo de red. Porque es probable que tú hayas configurado un servidor de HCP para que le dé dirección IP a los switches o a los routers. También, eso no importa. O sea, digamos que aquí cualquier máquina se puede conectar, ya sea con IP manual, o sea, un ser humano se sentó y le configuró la dirección que iba a tener, en cuyo caso es el ser humano el que se tiene que preocupar por no repetir direcciones. Ya, si él llega a notar que hay una IP repetida en la red, él dice, hey, lo siento, pero esa IP ya existe. Yo no me puedo conectar con esa IP. Entonces tienes que buscar otra. Ya depende qué tan bien organizado estés tú en tu red, que tengas registradas cuáles son las IPs que ya tienes definidas y sepas cuáles están desocupadas. O trabajas con un servidor de HCP y que sea problema del servidor. El servidor se va a encargar de que ninguna IP se repita, porque esa precisamente es una de las finalidades del protocolo. El problema es que entre, pues si tú habilitas el servicio de HCP, vas a generar más tráfico en tu red, porque las máquinas tendrán que estar buscando ese servidor cada vez que necesiten una dirección IP. Y adicional a eso tienes un punto de fallo. Si ese servidor se cae, todas las máquinas quedan sin direcciones IP, por lo menos las que se enciendan a partir de ese momento. Entonces, ¿qué puedes hacer tú ahí? Trabajas con DHCP en alta disponibilidad. Tienes 2 o 3 servidores de DHCP sincronizados entre ellos para que si uno se cae, el otro entre a respaldar y a que la red no se vaya a caer. Obviamente se mantienen sincronizados para que todos los otros servidores sepan cuáles direcciones ya están asignadas. Entonces, si yo quisiera configurar una dirección IP para mis interfaces de red, o para mi interfaz de red en este caso, porque estoy cogiendo la interfaz Ethernet, yo me voy aquí a donde dice propiedades. Bueno, en este caso, como en el pasado, en el anterior, el Teams no es capaz de visualizar esto. Entonces voy a compartir otra vez la pantalla completa para que, digamos que veamos cómo es este proceso de configuración. Esto que está aquí son todos los parámetros de servicios, protocolos, ¿verdad? Que tiene mi máquina habilitados según las diferentes herramientas de software que tengo instaladas aquí. Tengo aquí un cliente para redes Microsoft. Obviamente, esta es la herramienta de software que permite acceder a los recursos de red de Windows, ¿saben? Del protocolo de BIOS en particular. Entonces, se necesita tenerla habilitada. Uso compartido de archivos impresoras. También es para poder compartir archivos impresoras en la red. Estas ya son máquinas, un sistema de detección de, perdón, un puente de red para VirtualBox, para que poder jugar con las interfaces de red del sistema. Estos son drivers en backup que son para lo que es tomar muestras de tráfico a través de un software que yo tengo aquí que se llama Wireshark o Nmap, que se encargan de tomar muestras de tráfico o de hacer análisis de redes y todo lo demás. Programador de paquetes de calidad de servicio, QoS, Quality of Service. Eso tiene que estar habilitado también porque es el que se encarga de manejar políticas de calidad de servicio para el tráfico de voz, de audio, por ejemplo, que tiene que ser fluido y debe dársele prioridad de flujo. Protocolo de Internet versión 4 es aquí donde se configura el direccionamiento IP versión 4 y acá es donde se configura el direccionamiento IP versión 6. Entonces tenemos más opciones también de configuración. ¿Cuáles me interesan a mí? Estas dos. De TCP IP versión 4 y TCP IP versión 6. Entonces comencemos con el direccionamiento IP versión 4, que es el más conocido. Entonces lo seleccionamos aquí y le decimos propiedades. Si se acuerdan de mi configuración, decía que mi configuración no tenía un servicio de HCP. La de ustedes es probable que esté ahora mismo aquí. Así.
Esa opción específicamente que está indicando, señores, que se obtiene una dirección IP de manera automática a través de un servidor de HCP. Entonces, un servidor tendrá que asignarle la dirección. Lo mismo para el servidor DNS. ¿Qué información arroja por lo general ese servidor de HCP? Pues por lo menos lo mínimo que debería entregar es una dirección IP y una máscara de su red. Ahora, si queremos que esa máquina tenga acceso a Internet o a otras redes de la empresa, deberé ponerle también en la puerta de enlace predeterminada, y eso lo tendrá que asignarlo al servidor de HCP y los servidores DNS, digamos que tenga configurado el servidor de HCP, porque él te define todos estos parámetros, junto con otros parámetros adicionales, pero estos son los más importantes, los más comunes. Entonces, si queremos, podemos escoger aquí usar una siguiente dirección IP, pero debo tener mucho cuidado, señores, de la dirección IP que estoy asignando. ¿Por qué? Porque como ahora es manual, debo asegurarme de que no esté repitiendo la dirección IP de alguien más. O, peor, que no vaya a poner por dirección IP la dirección IP de la puerta de enlace, porque automáticamente tumbo el Internet. ¿Ya? Entonces, yo tenía aquí definida una dirección IP que era la 192.168.1.143. Pero lo más probable es que ustedes, pues, no tengan una dirección IP puesta. Pero, si se acuerdan, cuando vimos en la parte de los detalles de red, pues ahí había una dirección IP asignada. Entonces, si están configurando su tarjeta de red, deberán asegurarse de cuál es esa dirección IP para evitar conflictos con cualquier otra máquina que pueda estar por ahí, pues pueden asignarle la misma dirección IP a esa computadora de manera manual. ¿Vieron? Entonces, yo aquí la voy a asignar. Sería colocar aquí la dirección IP 192.168.1.143. Perdón. Y cuando yo me cambie a la máscara de su red, el sistema va a poner una máscara por mí. En este caso, como la dirección es 192, ya él sabe que esa dirección es tipo C, perdón, por ya compatibilidad con sistemas antiguos, porque sabemos que ya esas máscaras no son obligatorias. Entonces, como la 192 es una red tipo C, le pone esta máscara. Pero yo la puedo cambiar. Yo puedo decir aquí, no, por ejemplo, no, este es el 252.0. O este es el 0.0. Todo depende de la configuración de mi red. Ahora, si usted no sabe cuál es su máscara de su red dentro de su red hogareña, pues seguramente va a ser una tipo C. Y si es en la empresa, pues ya pregunte al administrador de la red. O si tú eres el administrador de la red y no sabes cuál es la máscara, señores, ya pues vaya pensando de pronto dedicarse a tu trabajo, no sé, porque usted tendría que saber eso. Tú tuviste que haber averiguado, o pues tú eres el que configura las máquinas, tienes que saber cuál es la dirección, la máscara que estás definiendo. Y la puerta de enlace, pues es esa dirección IP de ese equipo que te permite salir hacia otras redes, que en este caso es el equipo de red que tiene aquí, bueno, uno que yo compré, que es un router Wi-Fi, que es el que saca a Internet y me conecta con la red de mi proveedor de servicios de Internet. Entonces voy a poner la dirección IP 192.168.1.1. ¿Por qué? Porque esa es la dirección IP de ese equipo. Esa es la que él tiene puesta. ¿Saben? ¿Cómo lo sé? Porque yo fui el que lo configuré, yo fui el que le puse la IP. Ahora, y con tus proveedores de Internet, normalmente ellos habilitan DHCP y no te dicen nada. Entonces, como la máquina por defecto se configura para DHCP, ya automáticamente él coge la dirección y tú no tienes que preocuparte por nada. Porque obviamente esto no lo hacen las personas en sus casas. ¿Por qué? Porque ellos no saben de esto. ¿Saben? Tú no puedes pretender que las personas sepan configurar direcciones IP en las computadoras.
No es su finalidad. Esa no es su profesión. Entonces, en este caso, pues esta sería mi puerta de enlace predeterminada. ¿Cómo saben ustedes cuál es la que ustedes tienen? Sencillo, aparecía en el espacio ese de los detalles. ¿Ya ven? Entonces, coloquen esa que aparecía ahí. ¿No saben cuál es? Pues le dan cancelar y se devuelven a los detalles de red. Apuntan lo que vayan a apuntar y configuran a mano si quieren ponerlo. Ahora, si quieren, si no, pues simplemente vean el video y ahí van viendo cómo se hace. Y aquí los servidores DNS. El preferido, que es el principal, vamos a decir que es el 8.8.8.8, el de Google. Yo quiero trabajar con eso, muy buenos. Y el servidor alternativo, el 8.8.4.4, que es el otro servidor de Google, perdón, .4. Yo no tengo por qué poner los servidores míos, yo puedo poner los servidores que sea. Teniendo en cuenta, señores, que estos servidores están en Estados Unidos, así que la conexión tiene que ir hasta Estados Unidos y volver. Saldría más práctico usar los locales. Pero estos locales a veces molestan un poquito. Bueno, este molesta un poquito a veces. Le damos a aceptar. Y le damos cerrar aquí. Listo. Le damos cerrar. Y ustedes pues no notaron seguramente una caída que tuve, que debía haber tenido alguna caída de algunos segunditos o algunos milisegundos, en donde la red se cayó y volvió a subir. Afortunadamente el Teams pues mantiene la conexión un tiempo, así que no se notó esa caída, esa ida de internet. A pesar de que estaba poniendo la misma dirección IP, no importa. Durante el proceso en el que la dirección IP está siendo asignada, la interfaz se baja y luego se vuelve a subir. ¿Vieron? Entonces, si ustedes lo hicieron y se les cayó la red, pues en este caso, señores, quiere decir que algún error cometieron y tumbaron su propio acceso a Internet. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a pasar a la consola del sistema operativo para desde ahí comenzar a utilizar comandos de visualización que nos permitan ver la configuración que tiene nuestra red en estos momentos. O sea, lo mismo que hicimos ahorita por la interfaz gráfica desde la ventanita esa de detalles. Muy bien. El comando que vamos a ejecutar, señores, es el comando ipconfig, todo pegado, o configuración IP. El comando ipconfig lo que hace es mostrarme la configuración de las interfaces de red en mi sistema, la configuración IP que tiene. Y aquí observamos, señores, el adaptador VirtualBox Host Only, que es el de la máquina virtual para las conexiones locales de ella misma. Y aquí tenemos el adaptador Ethernet, que es el de la interfaz de red, que está conectado al Internet en estos momentos, o a la red. Entonces, aquí tenemos la dirección IP versión 4, 192.168.1.143. Aquí tenemos la máscara de su red 255.255.255.0 y la puerta de enlace 192.168.1.1. Ahora, hay una dirección IPv6 de enlace local del F80. Y el resto de información, ¿dónde está? El servidor DNS, por ejemplo. ¿Dónde está la dirección MAC? Que también se veía desde la ventana de detalles. Pues para eso, yo puedo utilizar el mismo comando ipconfig y decirle que me muestre la configuración completa. ¿Cómo hago eso? Sencillo, le digo ipconfig espacio /all. Muéstrame todo. Y en este caso, pues sale mucha más información. Pues aquí está la del adaptador de VirtualBox Host Only y esta es la que me interesa del adaptador internet. Descripción del adaptador, dirección física, entonces aquí está la dirección MAC, DHCP habilitado no, configuración automática habilitada sí, eso es para IP versión 6 y por eso es que tiene esta dirección asignada.
Dirección IP versión 4, aquí está 192.168.1.143. Máscara, puerta de enlace, un código de identificación de HCP versión 6, pero digamos que no se está utilizando. Un cliente, un cálculo de una dirección para un cliente de DHCP. Y el servidor DNS, que son el 8.8.8.8 y el 8.8.4.4. Entonces, digamos que ahí tenemos las configuraciones. ¿Qué nos interesa aquí? La dirección IP, la máscara, la puerta de enlace y el DNS. Es lo que más nos interesa ahí. Porque si algo no conecta es por alguno de esos factores. Ahora, señores, esta configuración saldría con DHCP o sin DHCP. ¿Oyeron? Es lo mismo. O sea, no, que de pronto cambia la IP, pero listo. Pero eso no tiene nada que ver, sino simplemente aquí cambia el no por un sí. Eso es todo. Ahora, el comando ipconfig tiene muchas más opciones de configuración. ¿Oyeron? Ya cuando tenemos un servicio de HCP que me asigna las direcciones, yo puedo utilizar el comando ipconfig, así de esta manera, por ejemplo, ipconfig/renew, como renovar, para decirle que, por favor, vuelve a intentar obtener una dirección IP. Y si le damos Enter, pues en este caso, dice aquí, no está permitida porque no hay ningún adaptador que la requiera. Ahora mismo no tengo ningún adaptador en DHCP para que seleccione o para que escoja, digamos que realizar esta operación con el adaptador, con ese adaptador de red. En caso de que yo esté asignando direcciones y no las tome, o tome una dirección IP siempre la misma y que genere algún conflicto o hay algún problema, le puedo decir release. Release es libera todo, por favor. Libera las IPs que yo tenga asignadas, libéramelas, quítamelas y dame otras o reasígnamelas nuevamente. Entonces uno le puede dar release primero y luego renew. Entonces ya aquí uno comienza a jugar con el comando ipconfig. Entonces digamos que ahí tenemos la configuración de nuestra red. Ahora, ¿cómo validamos que tengamos red? Pues para eso hay un comando que es el comando ping. P-I-N-G. Un estudiante en el otro grupo preguntó, profe, ¿qué quiere decir ping y por qué ese nombre? Bueno, ping es el nombre de una señal que utilizan los sonares, ¿verdad? Que son estos equipos que utilizan los barcos y los submarinos a través de ondas sonoras que son emitidas por el barco, por el navío, y cuando golpean, cuando la onda sonora choca contra un objeto sólido, se devuelve, ¿sí? Entonces, el comando ping o a ese proceso de enviar esa onda y esperar la respuesta de eco, porque se devuelve el eco de la onda, se le llama ping, ¿sí? Ejecutaron un ping. Y de ahí pues, viene este nombre. Se le llama una solicitud de eco. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen con el ping en los submarinos, en los sonares. Es lo que usan algunos animales para evitar golpearse contra objetos sólidos. Por ejemplo, los murciélagos en la noche. Ellos emiten una onda sonora, la onda golpea sobre el árbol, se rebota y con eso el animal o el submarino en este caso sabe que hay un objeto delante o que está a un lado, incluso sabe a qué distancia está por la velocidad con la que fue y volvió la onda. Entonces digamos que ese sería el comando ping. Esa es la solicitud del eco. Entonces se le dice aquí, yo te mando un mensaje y espero tu respuesta, que me respondas. Entonces, por ejemplo, hacerle ping a la puerta de enlace. 192.168.1.1. Ping espacio 192.168.1.1. Y ahí en este caso tenemos respuesta. Las máquinas Windows por defecto envían 4 mensajes. Entonces se mandó una solicitud de eco y se mandaron 4 solicitudes de eco y hubo 4 respuestas. Se llaman eco request o solicitudes de eco y eco replay o respuesta de eco. Entonces, este comando se usa para eso. Adicional a eso, también puedo hacer ping, por ejemplo, a las 8.8.8.8, que es el servidor DNS de Google.
y también tengo respuesta. Miren que en este caso los tiempos de respuesta son más altos que los que se obtienen a nivel local. ¿Sí? Eso afecta mis solicitudes porque aquí se está tomando menos de 1 milisegundo o digamos 2 milisegundos, que fue lo que más demoró aquí, y aquí se está demorando 29 milisegundos en esta, que es la que más tiempo tomó. Obviamente uno dice milisegundos no es nada, pero cuando tienes muchísimo tráfico, pues sí puede llegar a afectarse. Entonces, y te muestra las estadísticas al final aquí de las conexiones como tal. También puedo hacer un ping al nombre. Ping www.google.com. El sistema, a través de un nombre de dominio, busca y resuelve la dirección IP, que para este caso es la 172.217.28.100, y aquí están las respuestas, las 4 respuestas que se le generaron a tu máquina, a tu computadora. ¿Eh? Miren que los tiempos acá, bueno, ya tenemos un servidor DNS, ya este es el servidor web de Google. Y aquí hay otros valores que son el ATTL o el tiempo de vida, pero eso lo vemos más adelante. Entonces, esas son formas de usar el ping. Básicamente un ping, ¿para qué se usa? Para probar si la otra máquina está ahí. Si la puedo alcanzar, se dice. Si es alcanzable por el comando. Si la puedo alcanzar por este comando, lo más probable es que la pueda alcanzar de cualquier manera. Claro que es probable que la máquina pueda responder al ping, pero no te permita acceder a otro servicio, por ejemplo. Eso sí ya depende de la configuración de cada computadora, de los firewalls de cada computadora. Ahora, es probable que uno configure una computadora para que no responda a los pines. Mi computadora, por ejemplo, tiene montado una herramienta de seguridad que es un ESET, Internet Security, y él tiene bloqueadas las respuestas a los pines. ¿Por qué? Porque puede ser utilizado para obtener información de mi máquina. Entonces, simplemente yo le digo, si te hacen un pin, tú no respondas. Ahora, tú sí puedes hacer pines, pero tú no respondas a los que te hagan a ti. ¿Ya? Más, ahorita que vayamos a hacer las pruebas, vamos a tener que hacer las pruebas siempre desde Windows hacia Linux, pero no desde Linux hacia Windows, porque no va a responder el Windows. Eso no quiere decir que el Windows no está activo. Sí está activo, simplemente que no responde. Bueno, pasemos a configurar IP versión 6. Bueno, aquí en el adaptador Ethernet lo escogemos. Y aquí nos vamos otra vez a propiedades. ¿Listo? Esta vez vamos a escoger protocolo de Internet versión 6. Y le damos nuevamente propiedades. ¿Listo? Miren que actualmente el DHCP está habilitado, perdón, el IP versión 6 está habilitado y está por DHCP. Pero como no tengo un servidor de DHCP que me asigne IP versión 6, pues no tengo una dirección IP versión 6 asignada. Ahora, yo puedo poner una dirección IP. El problema de poner una dirección IP versión 6 es que si el equipo de red, el router, por ejemplo, que me conecta a otras redes, no soporta IP versión 6 o no lo tiene configurado, pues no estoy haciendo nada. Entonces, vamos a configurar la IP versión 6 simplemente para ver cómo se hace y para hacer pruebas locales de nosotros mismos acá, pero ella no va a funcionar para navegar en Internet ni nada por el estilo, porque nuestro proveedor o mi proveedor de servicios de Internet no me ofrece una dirección IP versión 6. Entonces le decimos usar la siguiente dirección IP. Y aquí, obviamente, pues va la dirección IP. Vamos a trabajar por defecto con las direcciones 2001, 2.db8. ¿Sí? Normalmente esas 2001, pero entonces no 2001. Las direcciones 2001, 2.db8 son direcciones para prácticas de laboratorio. Ya están definidas para eso. Para libros, para prácticas. Esas direcciones IP se pueden utilizar sin miedo porque no vas a generar conflicto con nadie. ¿Ya? Esas direcciones IP no pueden ser enrutadas por nadie y se usan simplemente para eso, para pruebas de laboratorio.
Entonces le vamos a decir 2 puntos ACAT, por ejemplo, 2 puntos 1, y ya con esto cubrimos los primeros 64 bits. Recuerden que esto sería 2001, 2.0 DB8, 2 puntos ACAT, 2.0001. ¿Ya ven? Entonces ya tenemos una dirección de red definida. Estos son los primeros 64 bits, si se acuerdan de sus clases, ya que cada bit es de 16, 16, 32, 6, 16, 32, sí, disculpen, 48 hasta acá y 64 con este último valor. Y ya lo que viene después es la dirección del host, los otros 64 bits que quedan. Y normalmente uno pues le pone aquí 2 puntos para rellenar todo eso con ceros y le coloca aquí una dirección. Vamos a ponerle la 10. Ya, no importa. Longitud del prefijo, hago clic aquí y le pongo 64, que es el prefijo por defecto, el que más se utiliza actualmente. Pues ahí le definimos el prefijo de 64, lo que indica, señores, que los 4 primeros bloques representan la dirección de red. Y la puerta de enlace, vamos a decir que es la 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos ACAT, 2 puntos 1, 2 puntos, 2 puntos 1. Esa dirección obviamente no existe, esa máquina no existe, así que eso no va a responder. Y servidores DNS, pues aquí uno pone los servidores DNS que uno vaya a utilizar. ¿Ya? Vamos a decir que es el mismo equipo. Bueno, si se dan cuenta aquí, señores, lo más difícil es, ¿en qué consiste configurar? En poner las direcciones y ya. Entonces, el detalle aquí no está en colocar las direcciones, es saber cuál vas a poner. Le damos a aceptar. Dirección IP no válida. Vamos a ver que tenemos un error en algún lado. Parece que ahí estuviera es punto y coma. Parece. Y vamos a dar a aceptar. Listo, era eso. Había un punto y coma después del 2001. Listo, muy bien. Y le damos a cerrar. Y otra vez cerrar. Bueno, abramos otra vez la consola del sistema operativo. Y escribamos ipconfig otra vez. Listo. ¿Qué hay de nuevo aquí? Aquí está la dirección IP versión 6 que definimos nosotros. ¿Ven? 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos ACAT, 2 puntos 1, 2 puntos, 2 puntos 10. Y ahí está respondiendo. Está mandando mensajes. Obviamente me estoy haciendo ping a mí mismo por la interfaz Ethernet. La forma común de hacerse ping a uno mismo es hacerlo así. Ping en ipv4, ipv4, 127.0.0.1. Esa es la dirección de loopback o de retorno. En realidad es cualquier dirección 127, todo el rango 127 completo está reservado para la máquina local. Por ejemplo, puedo poner aquí 250 y aún así hay ping. Y es la misma computadora, o sea, tiene todo las 127 son de él. Y si es IP versión 6, perdón, 2 puntos, 2 puntos, 1, y ahí está la respuesta. Esa es la dirección de loopback para IP versión 6. ¿Okay? Muy bien. Entonces, de esa forma, señores, configuramos las direcciones IP versión 4 e IP versión 6 en sistemas Linux. Perdón, en sistemas Windows. Configuremos ahora en un ambiente Linux.
Vamos a pasarnos a la máquina virtual de Linux. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestra máquina CentOS. Y en la parte superior de la interfaz gráfica de este lado tenemos el icono de la red. Entonces, si yo hago clic aquí, salen las diferentes interfaces y aquí lo puedo desconectar. Si le doy clic derecho, sale la opción de activar la red o de editar las conexiones, que es la que me interesa en estos momentos. Entonces, esta es la interfaz de red System ETH0. Esta es la forma como los sistemas Linux llamaban a sus interfaces de red. Ahora se cambió el modelo y se utilizan otros entornos distintos para evitar conflictos de nombres, porque esto en algunos casos muy remotos podía llegar a generar algunos conflictos, ya que el nombre de las interfaces es ETH y el número 0 indica que es la primera interfaz. Si hubiera otra sería ETH1, luego ETH2 y así sucesivamente. El problema es que esta asignación se determinaba según la interfaz de red que se leyera primero, digámoslo así. Y si se presentaba algún conflicto, algún problema con alguna interfaz, era probable que no se leyera enseguida y se leyera otra primero y se llamara también ETH0. Entonces, ¿qué va a pasar con ella? Que ella se pasaría a llamar ETH1, lo que generaría un problema a la hora de manejar los procesos de políticas de firewall, por ejemplo, donde uno define interfaces específicas de trabajo. Entonces, digamos que para evitar eso se prefirió utilizar otros mecanismos distintos. Actualmente los nombres de las interfaces de red dependen, pues por lo general, de la forma o la conexión física que ellas tengan en la board, y a través de la BIOS se determina el nombre de la interfaz. Como digo, es muy raro que pase eso de que las interfaces se alteren, pero puede llegar a pasar. Entonces, por ahora este se llama ETH0. La seleccionamos y le decimos editar. En este caso, señores, aquí tenemos la opción de conectar automáticamente, que debería estar habilitada. Si se encuentra desactivada, es porque no se habilitó durante la instalación de la máquina. CentOS por defecto la tiene deshabilitada, entonces uno tiene que ingresar y activarla aquí para que se conecte de manera automática a la red. Y lo que me interesa en estos momentos son los parámetros de IP versión 4. Entonces, aquí tenemos un direccionamiento IP versión 4 de manera automática por un servicio de HCP. Quiere decir que la máquina ya tiene una dirección IP definida. Y esa dirección IP la tiene asignada por un servicio de HCP. Entonces, ¿cómo sé cuál es esa dirección? Pues puedo hacerlo a través de la ventana de comandos. Entonces, antes de continuar con la configuración, vámonos a aplicaciones, accesorios o herramientas del sistema, disculpen, y terminal, para que me abra la consola del sistema operativo. Aplicaciones, herramientas del sistema terminal. Y le decimos, a diferencia de Windows, que es ipconfig, acá es ifconfig, de Interface Configuration. Allá es IP Configuration. Y en este caso, señores, aparece la interfaz ETH0, que es la interfaz de red que está conectada en estos momentos a Internet a través del adaptador puente. O sea que miren que la dirección IP es muy parecida a la de Windows, 192.168.1.142. En este caso está la que le asignó a mi computadora. Inet address es la dirección IP que tiene asignada mi máquina. Y hardware address es 082.002.27. Esta es la dirección MAC de mi adaptador de red. Y aquí tengo mi dirección de broadcast y la máscara de su red. Y tengo Inet6 address, una dirección FE80. Acuérdense que ella se habilita por defecto. Y tengo otra interfaz, que es la interfaz LO, la interfaz de loopback o de localhost, que se corresponde con la dirección 127.0.0.1. ¿Se acuerdan la que probamos en Windows?
Es una interfaz virtual para que la máquina se llame a ella misma, para procesos locales. A diferencia de Windows, aquí yo puedo hacer un ping a la 127, perdón, está desconectado el teclado. Este es el teclado numérico 127.0.0.1 y ahí le responde, se está respondiendo a ella misma y en este caso el ping en Linux es infinito, o sea que no se detendrá hasta que yo no lo cancele. ¿Cómo lo cancelo? Con la combinación de teclas Control más C. Control C, cancelo enseguida. Ya se canceló la ejecución del ping. Porque todo el rango 127 es ella misma. Eso es lo que está definido a nivel de la RFC o el documento oficial de las direcciones IP. Muy bien. Entonces, ya que vimos que nuestra dirección IP era la 192.168.1.142, pues coloquémosle esa dirección IP a nuestra máquina. Entonces, aquí donde dice automático, en el método de asignación, le vamos a poner manual. Y aquí le decimos añadir. Y aquí vendría la dirección 192.168.1.142. Máscara de subred, pues le escribo 255.255.255.0. Puerta de enlace, ya sabemos que es la punto 192, perdón, .168.1.1. Ya cuando se pone verde es porque está bien puesta la dirección. Y servidores DNS 8.8.8.8. Y él me está diciendo los servidores de nombre de dominio para resolver los nombres, use comas para separar las direcciones. Coma 8.8.4.4, los dos servidores que tengo en la máquina Windows. Le decimos aplicar. Y como eso es una tarea administrativa, nos pide la clave del administrador. La clave del administrador también es del 1 al 6. Autenticar. Listo. Le colocamos la misma dirección IP. Así es como se coloca manualmente en la interfaz gráfica. Volvamos a ingresar, señores, para configurar la IP versión 6. ¿Dónde se configura la IP versión 6? Pues aquí, parámetros IP versión 6. ¿Sí? Método ignorar, o sea, no le asignes una dirección, pero vamos a decirle que le vamos a asignar una dirección manual también. Añadir. Y aquí coloco lo mismo, dirección IP versión 6 sería en este caso 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos ACAT, 2.1, 2 puntos, 2 puntos, y a este le voy a poner la 20. Aquí ya no va la máscara, va el prefijo, 64 bits. Y la puerta de enlace que habíamos definido, 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos ACAT, 2.1, 2 puntos, 2 puntos, 1. Aquí me faltó, ahora sí. Y servidores DNS, pues también los que vaya a poner. Vamos a poner punto 1. Le damos a aplicar y nos va a pedir otra vez la clave del administrador de la red.
Bueno, no la pidió porque ya la había configurado antes. Y le damos cerrar. Si quiero validar que haya quedado bien configurado, pues me voy aquí a la consola y pruebo el comando ifconfig nuevamente. Más, en este comando yo le puedo decir específicamente la interfaz de red que quiero. Ifconfig ETH0 para que solamente me muestre la ETH0 y no se meta con la loopback. ¿Por qué? Porque no me interesa. En estos momentos no me importa cuál sea. Y al parecer tiene un conflicto porque no asignó la dirección IPv 6, asignó solamente la IPv 4. Vamos a validar nuevamente. Clic derecho, editar conexiones. Seleccionamos la interfaz y le damos editar. Vamos a parámetros IPv 6 para ver cómo está esto. Y si está definido de manera manual, pero no lo está cogiendo. Ahora sí pidió la clave del root, pues porque volví a entrar nuevamente. Vamos a ver otra vez ifconfig ETH0. Y no está tomando la dirección. Entonces, debe ser un sistema, algún error. Esta herramienta que toma esta interfaz que maneja este elemento gráfico se llama Network Manager. Entonces, reiniciemos el Network Manager a ver qué pasa. ¿Cómo se reinician servicios aquí en las máquinas CentOS? Con el comando service, le decimos el nombre del servicio que queremos trabajar y en este caso se llama Network Manager con N mayúscula y M mayúscula y le decimos restart, reiníciate, apágate y vuelve a empezar. Vamos a ver qué pasa. Listo, me dijo, bueno, me dijo permiso denegado porque no soy el administrador de la red, no soy el root, entonces debo volverme superadministrador. Entonces le voy a decir SU de switch user o conmutar usuario. Es el comando que se utiliza cuando te quieres volver administrador. Y la clave es del 1 al 6, la clave del root. Listo. Y en este caso, pues, ya aparece aquí el signo de numeral en lugar del signo pesos. Así que ya soy el root, soy el administrador del sistema. Entonces, aquí sí le puedo decir Service Network Manager. Perdón, restart va con minúscula. Restart. Miren, no sé si notaron que aquí se desapareció y volvió a aparecer. De nuevo. ¿Sí? Porque ese es el que maneja ese iconito de ahí. Y probemos a ver ahora el ifconfig. Sigue sin tomarlo, entonces hagamos algo. Pasémonos a la configuración de consola exclusivamente y no a la configuración de interfaz gráfica. Entonces voy a bajar el servicio de Network Manager porque está molestando. Service Network Manager. Stop. Para detener ese servicio. Y ya desapareció el icono de la red aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a configurarlo desde la consola completamente. Vamos a decirle Nano, que es el editor de texto que voy a utilizar aquí ahora. Nano es un bloc de notas, digámoslo así, ¿sí? Pero es por consola exclusivamente.
Entonces, debo entrar al archivo de configuración de la red, que en CentOS se encuentra en la siguiente ruta, /etc, el directorio raíz, que es el slash, y luego el directorio etc. Y dentro del directorio etc, el directorio sysconfig. Hay que tener mucho cuidado porque la ruta es un poco extensa. /network-script. Perdón, en plural. Network-scripts. /ifg-eth0. Voy a dar enter. Y listo. Miren que el archivo sí tomó la configuración, porque aquí está escrita la configuración ¿cómo es que se llama? Del direccionamiento IP versión 6, ahí está definido. Y del direccionamiento IP versión 4, ahí está puesto. ¿Cómo se configura este archivo, señores? Simplemente se escriben los valores y ya. Este es el archivo real. ¿Oyeron? La interfaz gráfica normalmente escribe y lee en este archivo. Entonces, aquí aparece device o dispositivo ETH0. Tipo Ethernet. Este es un identificador universal de la tarjeta a nivel mundial único. On boot es que cuando se enciende la computadora la tarjeta está encendida, por eso está en yes. NM Controlled, controlado por el Network Manager y dice yes. Voy a cambiarlo aquí a no, para que se configure solamente por el archivo. Boot Proto dice ninguno. Yo aquí puedo poner, por ejemplo, static, para que indique que la dirección IP es estática, está puesta manualmente también. Si es por DHCP, pues aquí se pone DHCP. Y lo que está debajo aquí, esto de IP address y todo esto se ignora completamente. Pero vamos a dejarlo en static. ¿Listo? Enrutamiento por defecto sí, IP versión 4 falla. Bueno, este IPv6 init es el parámetro para que se habilite el arranque de IP versión 6. Dice yes, o sea que está activo IP versión 6. El parámetro IPADDR es para colocar la dirección IP versión 4. Miren, es simplemente decir IPADDR igual a la dirección IP que vas a ponerle. Prefix igual 24. También puedes poner netmask, por ejemplo. ¿Cómo se hace aquí? Se abre un espacio. Netmask igual 255.255.255.0. Esto no tiene ciencia, simplemente es escribir. Si quieres, porque ya con el prefijo se sabe que esa es la máscara. Gateway, la puerta de enlace de IP versión 4. Y los servidores DNS, DNS1 y DNS2. Se dice autoconfiguración, dice no, para que no se autoasigne una dirección IP versión 6 como tal, basado en algún descubrimiento de ruta, en este caso. Una particularidad de IP versión 6 que digamos que en estos momentos no nos interesa, pero que lo van a ver cuando vean redes y comunicaciones, son los mensajes de autoconfiguración. De IP versión 6 se puede autoconfigurar si tiene un router que le envíe información sobre cuál es el direccionamiento que existe en la red, ¿sí? A través de los mensajes de router advertisement que se les llama, ¿sí? En ese caso, él mira el prefijo que le indica el router y él se autoasigna una dirección IP versión 6 por sí solo. En este caso, pues aquí tienes IPv6 default GW, que sería el default gateway o el gateway IPv6, que fue el que pusimos en la dirección en el Network Manager. IPv6 ADDR es para poner la dirección IP versión 6. /64 es el prefijo. Aquí se pone todo junto, o sea, no se pone el prefijo por aparte.
la dirección MAC de la interfaz de red, la dirección física, y el DNS IPv6 que habíamos definido acá. Entonces, eso es todo. Ahora, no existía, fíjense que NetMask no existía y la escribimos. O sea, así es aquí este archivo. El parámetro que no exista, tú tienes que saber cómo se llama y ponerlo. ¿Sabes? ¿Cómo puedes saberlo? Pues miras el manual del sistema o te vas a internet y buscas. ¿Sabes? ¿Sabes? Ahí te va a dar los nombres que debe tener cada variable. Entonces, en este caso, señores, ya digamos que terminamos de configurar la interfaz de red en este equipo. Y aquí debajo están las ayudas de los comandos. Miren aquí, guardar. Este es comillas, esta comilla de aquí, esta tildecita de aquí. Eso significa control, es la tecla control. El control O es guardar. Control O. Y aquí está el nombre del archivo. Obviamente me dice, hey, ¿lo quieres cambiar? Si lo llego a cambiar, daño toda la configuración. Entonces le dejo el mismo nombre. ¿Listo? Ya se guardó. Ya aquí desapareció un asterisco que aparece aquí indicando que no se había guardado. Y ahora le puedo decir salir. ¿Cómo? Control X. Control X es salir. Y salgo del editor de texto y vuelvo a entrar a la consola. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para asignar las direcciones? Pues en este caso ya no vamos a reiniciar el Network Manager. Vamos a reiniciar el servicio de red completo. Entonces le decimos Service Network Restart. Ya no Network Manager. El Network Manager ya no lo vamos a utilizar. Para que vaya, lea el archivo nuevamente y recargue todo lo que tenga que recargar. Service Network Restart. Siempre es así. Service, el servicio que voy a reiniciar, que tengo que saber cómo se llama, y el parámetro. Si voy a hacerlo, reiniciar es restart. Si voy a detenerlo es stop. Si voy a iniciarlo porque está caído, o sea, no está funcionando, le digo start. Ya no restart, sino start. O sea, le quito la palabra re. Start es inicio, ¿sabes? Para que se inicie el sistema. Restart baja el sistema y lo vuelve a subir. Ahí está asignando la dirección ETH0. Descubrió que ya la tenía asignada, pero listo, la está asignando nuevamente. Vamos a ver qué pasó ahora. If config ETH0. Listo. En este caso sí tomó ahora la dirección IP versión 6, ¿sí? La 2001, 2.db8, 2.sacat, 2.1, 2.2.20 /64. ¿Listo? Entonces Network Manager al parecer molesta con IP versión 6. Muy bien, señores. Entonces ya tenemos la configuración de la IP en Linux. ¿Qué tenemos que hacer? Probemos pues. Pin 192.168.1.143, que es mi máquina de Windows. Bueno, ahí está respondiendo al pin. Entonces nos damos cuenta que Windows sí está siendo alcanzado por el Linux sin ningún problema. Ahora, hagámosle un pin a IP versión 6. 2001, 2.db8, 2.acat, 2.1, 2.2.10, que es la IP versión 6 de mi máquina Windows. Y dice host no reconocido. ¿A qué se debe esto, señores? Se debe a que el comando pin en esta distribución, en esta versión en particular, se utiliza solo para IP versión 4. Con ese IP versión 6, él cree que eso es un nombre de dominio. Entonces,
debemos reemplazar el pin por pin 6. Y ahora sí. ¿Ven? Con control C lo detenemos. En las últimas versiones de CentOS, de los Linux, pues ya el comando pin solo funciona para IPv4 y IPv6, ¿oyeron? Pero en las versiones anteriores, pues solamente funciona con pin 6. Lo mismo pasa en el Mac, solamente funciona con pin 6. Muy bien, entonces así es como se configura en un Linux. Pasémonos a configurar en un Mac. Bueno, en este caso, señores, la herramienta acá que nos permite activar esto es muy parecida al panel de control de Windows y es esta que está aquí debajo, que se conoce como las preferencias del sistema. Lo presionamos y este es el cuadro de preferencias del sistema. Muy bien, la opción de la red está acá debajo. Aquí me aparecen las interfaces de red que tiene mi sistema. Estoy conectado actualmente por Wi-Fi y ahí está en verde conectado. Selecciono la Wi-Fi y me voy aquí a avanzado. Listo. Como esto es Wi-Fi, aquí me sale la lista de las diferentes Wi-Fi a las que mi máquina se ha conectado y las que están disponibles en el sistema. Lo que me interesa es aquí TCP/IP. Entonces aquí tenemos la dirección IP versión 4 que actualmente está por DHCP. El servidor le está asignando las direcciones y aquí están las diferentes formas de asignar. ¿Sí? BootTP o este bootip que está aquí, este es el que se utilizaba antes del servicio de HCP. Y si quiero manualmente, pues le doy aquí manual y él aquí me permite definir las direcciones que voy a colocar. Aquí me la permite configurar. Vamos a dejarlo por DHCP, como estaba. Y aquí me dice nueva concesión. Esto sería como libérame esa dirección y busca y vuelve a asignarme otra. Una concesión IP es una dirección IP asignada. Entonces aquí tenemos dirección IP versión 4, máscara de subred, router es el gateway o la puerta de enlace, ¿oyeron? Y los DNS están de este lado. Actualmente tiene el servidor DNS 192.168.1.1. Entonces devolvámonos a TCP/IP y configuremos la dirección IP versión 6. Acá donde dice configurar IP versión 6, desplegamos y escogemos manualmente. Lo primero que me pide es el router, o sea, el gateway. Este gateway no existe, ¿oyeron? Estamos poniéndolo por poner algo. 2001, dos puntos, DB8, dos puntos, ACAT, dos puntos, 1, dos puntos, 1. Luego la dirección IP versión 6. 2001, dos puntos, DB8, dos puntos, ACAT, 2.1, dos puntos, y a este le vamos a poner la 30. Y el prefijo 64. Recuerden que este es el que reemplaza la máscara. Le decimos OK. Aplicar.
Listo. Vamos a abrir la consola. Al igual que en Linux, porque como CentOS es un Unix, perdón, como el Mac es un Unix también, aquí se usa el comando ifconfig también. Le doy Enter. Y él me muestra todos los adaptadores de red que tiene mi máquina. En este caso, señores, el adaptador que a mí me interesa es EN0. Ya, aquí no se llama ETH. Aquí el adaptador se llama EN0, que tiene esta dirección IP versión 4 y net 192.168.1.134 y tiene esta dirección IP versión 6 de dirección 2001, digamos que global, ¿sí? Perdón, asignada. Y la respectiva F80. Muy bien, entonces podemos probar los pines a ver si las máquinas son alcanzables. Hagamos un pin a la máquina Windows o a la máquina Linux, pin 192.168.1.142, que es la máquina Linux. Y hay respuesta. Al igual que acá, que en CentOS, pues los pines son infinitos. Le voy a dar Control C para cancelar. Y también lo mismo, pin 6 y 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos ACAT, 2.1, 2 puntos, 2 puntos 20. Y ahí está. Sí tenemos pin también por IP versión 6. Control C. Cuando en una conexión, señores, existe IP versión 4 e IP versión 6 y ambas están funcionando hacia el destino, o sea, el destino también tiene IP versión 4 e IP versión 6, las conexiones siempre irán por IP versión 6. Él tiene la preferencia, ¿oyeron? Porque es el comando nuevo. Si yo aquí, por ejemplo, le hago un ping a www.google.com, perdón, él está respondiéndome por IP versión 6. Perdón, me está respondiendo por IP versión 4. Pero ¿por qué si Google tiene IP versión 6 y yo también tengo una IP versión 6? Sencillo, señores, mi IP versión 6 no está saliendo. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi proveedor me dé una dirección IP versión 6 y él no me la está dando. La que estoy poniendo es mía. Es una dirección de pruebas que yo estoy manejando simplemente, ¿oyeron? Pero si mi proveedor tuviera una dirección IP versión 6 y me estuviera asignando direcciones IP versión 6 a mí, pues ahí Google hubiera respondido por la dirección IP versión 6 que él tiene configurado. Vamos a ver el comando nslookup, que es un comando que me resuelve una dirección basado en un nombre. O sea, yo le digo qué nombre quiero y él me da la dirección. O le digo la dirección y él me da el nombre. Y aquí me está respondiendo exclusivamente por IP versión 4. ¿Ya ven? El comando es nslookup. Vamos a la máquina Windows. Y aquí en la consola de Windows ejecutemos el nslookup. Está intentando conectarse por IP versión 6. ¿Sí se dan cuenta? Porque la dirección que aparece aquí es la de IP versión 6. Como tenemos un servidor DNS definido, él está intentando conectarse con él. ¿Okay? En el Mac no configuramos un servidor DNS IP versión 6.
Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas configuraciones. Entonces, no quiere decir que por IP versión 6 no me vaya a, o por IP versión 4 no me vaya a funcionar. Si me funciona, claro que sí. Pero el problema es que ahora mismo no tengo quien me resuelva ese nombre porque él siempre preferirá IP versión 6. ¿Sí? Le quité la configuración de IP versión 6 y volví a ejecutar el comando. Y en este caso, miren que sí hay respuesta. Es más, miren que Google tiene un direccionamiento IP versión 6 asignado. ¿Sí? 2800, 3F0, 4005, 400, 2004. Y su IP versión 4 también. Pero él va a trabajar siempre por IP versión 4 conmigo porque es que yo no tengo IP versión 6 definida por mi proveedor de Internet. Bueno, señores, ese era el proceso de configuración del direccionamiento IP en los sistemas operativos.